La depresión, cuando empieza en la vida de alguien, va como calcomiendo, te va desgastando, hasta que tú llegas a un estado que ya tú no eres nada, Wow. que tú eres una simple persona, ¿entiendes? Entonces, cuando yo empecé, que caí en esa depresión y todo eso, eh, hubo un momento que yo, aún estando descarriado así, yo le oraba a Dios. Cielos abiertos sobre tu vida de una manera abundante y especial. El Señor bendiga a esta generación que siempre sigue Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de la preferencia. Creemos que Dios está haciendo cosas extraordinarias en nuestro día, en nuestro tiempo y en esta generación. Este es tu segmento Testificando con Excelencia. Excelencia Cristiana se ha puesto en la mano del Señor para andar los rincones del país, del continente y del mundo entero. Gloria al Señor, según sea el tiempo del Señor y su grata voluntad. Y hoy estamos acá en San Juan de la Maguana, estamos en un pueblo, gloria al Señor, estamos en un campo donde hay hombres tremendos, mujeres tremendas en Dios, un avivamiento muy lindo. Lo que Dios está haciendo en San Juan es poderoso. Creemos que es impactante el mover, el poder de Dios en esta generación de aquí de San Juan. Estamos aquí en el Derrumbadero, donde hay jóvenes que se han puesto en la mano del Señor y mujeres también que se han levantado como esencia del mismo evangelio cristocéntrico para esta generación. Creo que hay jóvenes que son referentes en este tiempo que Dios ha levantado. Y nosotros estamos acá porque sé que ustedes son jóvenes que tienen que salir del anonimato, tienen una verdad que hablar, tienen un testimonio que contar, y sé que hay gentes en el escenario que se van a identificar con lo que Dios ha estado haciendo en la vida de ustedes y lo que pasó también, que ha servido como respuesta para muchas personas que se encuentran en este problema. Y les habla su amigo y su hermano Dionis Luis, y tengo la anuencia y el privilegio de estar acá con un joven, un hombre que trae un testimonio terrible, impactante, que sé que cuando usted lo escuche va a ser grandemente bendecido. Dios te bendiga, mi hermano, te presento a la audiencia. Amén, amén. Dios bendiga de una manera poderosa a cada una de las personas que nos escuchan a través de diferentes plataformas. Para el que no me conoce, mi nombre es Natanael Encarnación. Soy de aquí, de Rumbadero. Me congrego en la iglesia pentecostal, Casa de Dios, Puerta del Cielo. También estamos ubicados en la Mata de Farfán, gloria al Señor. Y me congrego en la iglesia Levántate con Jesús en Santidad. Mi pastor allá es Augusto de León, y aquí en Derrumbadero, Leonardo Mesa. Gloria a Dios, amén, terrible, mi hermano. O sea, que un hombre que habita en dos tiempos. En dos tiempos, así Tremendo, es. si está aquí, está en una iglesia, y si está allá, gloria a Dios. Estoy en otra iglesia, siempre en candela. Amén. El plan es no dejarse de congregar como manda la Biblia. Amén. Así es. Tremendo, mi hermano, tremendo. Estuvimos hablando detrás de cámara. Me contaste de algunas hazañas y la epopeya que ha vivido tu familia en todo lo que ha concernido al mundo del ocultismo, ¿verdad? Y de todo lo que tiene que ver con la hechicería, la brujería y todo esto. Entonces, apelo por la misma pregunta de todo lo que vivió tu familia, tus padres, los resguardos que el enemigo ha querido poner sobre sus vidas, y todo eso me estuviste explicando detrás de cámara, y creo que esta generación necesita escuchar una palabra de bendición y de cambio, de cómo tú, siendo tan joven, te has puesto en la mano del Señor y el Señor te ha usado para llevar un evangelio, un mensaje de salvación a las personas que no lo han escuchado todavía, o que no saben si todavía existe Jesús. Y sé que a través de ti Dios puede hacer cosas grandes. Entonces, empiezo preguntándote cómo empezó todo en tu familia y en tu casa, mi hermano. Amén. Todos sabemos que la mayoría de nosotros venimos de familias que tienen pactos ancestrales, tienen pactos de los ancestros que vienen caminando de tiempo en tiempo y de generación en generación. Amén. ¿Qué acontece? Mi padre es un hombre que en realidad él sabía muchas cosas de lo que es la brujería, la hechicería, el ocultismo, el espiritista, porque hubo un tiempo cuando yo tenía aproximadamente como de 9 a 10 años, mi padre se emborrachaba. Entonces cuando él se emborrachaba, él se iba a la cocina. Aquí saben lo que es fogón, que se prepara con leña, se prende con leña y con todo eso. Entonces cuando él se emborrachaba, él cogía para la cocina y a él se le subía como un espíritu que se llama candelo. Wow. Sé que muchos de los que están escuchando
saben cuál es ese espíritu llamado candelo. Amén. Explícalo porque hay muchas personas que no entienden el término y no saben quién es candelo. Candelo es un espíritu que se manifiesta a través del fuego. Es a través del fuego. Hace que la persona coman candela, que la persona se metan en candela, ¿entiendes? Que la persona jueguen con candela. Ese es un espíritu que se llama candelo. Entonces mi padre era poseído por este espíritu cuando él tomaba. Él se iba a la candela y agarraba los tizones del fuego y empezaba a comérselo. Empezaba a comer candela, empezaba a comer fuego. Y yo a la edad de 9 años, de 9 a 10 años, yo veía cómo él empezaba a comer candela y él me decía, mira, y agarraba así los tizones y se los metía así en la boca. Terrible. Y no se quemaba. Y no se quemaba. Espérate, señores, estamos escuchando algo aquí un poco impactante y tenebroso. Se comía la candela de manera literal. Se la comía sí, claro, así. Así normal como estábamos aquí, él agarraba la candela y se metía un tizón y lo apagaba, y agarraba otro y agarraba y lo apagaba con la lengua y así. Wow. Y tú siendo un niño veías todo eso. Yo siendo un niño, yo veía todo eso. Gracias al Señor yo no me frustré porque cuando uno es pequeño, que uno ve estos tipos de acciones, uno puede ser que se frustre porque Sí, es algo que se sale de lo normal. Es algo que está actuando en un reino que ya es sobrenatural, un reino que no es natural. ¿Entiendes? Porque comer candela y no quemarte, eso es algo que se sale de lo natural. Exacto. Rompe el molde natural y se va a lo que es lo espiritual. Amén. Entonces tú llegaste a verlo comer candela, llegaste también a ver el altar, llegaste a verlo operar en dimensiones de hechicería y brujería. Bueno, él no usaba altar. Él no usaba altar porque hay diferentes tipos de personas que saben de la hechicería. Hay personas que usan altar, pero hay personas que están en una dimensión tan alta que no necesitan altar. Wow. Porque todo lo que tienen lo tienen en la mente. ¿Entiendes? Tienen un conocimiento pleno de eso y todo lo que van a hacer lo hacen mentalmente. Aún sus invocaciones las hacen mentalmente. ¿Entiendes? Amén. Wow, entiendo perfectamente. Sí, continúa. Entonces, lo profundo de todo esto, donde yo me di cuenta que él en realidad sabía de la hechicería, fue una vez que él estaba hablando conmigo. Entonces, yo veía, esto es profundo, yo veía que él cuando hablaba conmigo, él siempre me hablaba de ciertas jovencitas que veían por ahí y que él decía como que eran de agrado o como que le gustaban. Entonces yo podía ver que si él conocía a una joven, podía ver que la joven no estuviera interesada en mí, pero él como que tenía como un misterio, que aunque la joven no esté interesada en mí, él como que provocaba de que la joven agarrara un interés hacia mí, como que la joven se interesara. Yo no sé qué era lo que hacía, pero yo, después que yo me convertí, que yo vine a Cristo, fue que en realidad yo me di de cuenta de lo que él hacía. ¿Entiendes? Porque es profundo a tu ver una joven que tú no le caes bien, que tú no eres tan ante sus ojos y que de repente se interese de ti. Sí. Entonces eso tiene que ver con algo del ocultismo. Ahí tiene que ver algo del ocultismo obligatoriamente. Y lo que pasa era que él como que le pulsaba o le metía una influencia, como de lascivia o de metresa para que se interesaran de mí. O sea, él estando en su mundo del ocultismo, él provocaba que otras chicas se enamoraran de ti. Se enamoraran de mí. Provocaba, claro, porque eso es un espíritu. Es un espíritu como de metresa. ¿Entiendes? Que tú lo invocas, él sube y la gente se influencia. Y ya siente una atracción por ti porque está influenciado. Wow. Dentro de las cosas que viste a tu padre hacer, ¿cuáles fueron las manifestaciones que más te impactaron? Entre todas las que tuviste frente a ti, la que escuchaste, la que pudiste ver manifiesto en él. Bueno, la que más me impactó fue comer fuego, comer candela. Esa fue la que más me impactó, porque es algo que en realidad se sale muy de lo normal. Cuando una persona come candela, come fuego, es algo ya que se está saliendo ya de lo normal. O cuando una persona agarra el fuego con la mano y lo apaga y todo eso. Es algo que se sale de lo natural. Wow.
Tremendo, tremendo, mi hermano. Y en la cabeza de tu padre, bueno, él tenía planes de introducirte a ti en la hechicería, la brujería, de convertirte en un posible sucesor, esa es la palabra correcta, de convertirte en un posible sucesor de él, o solamente quería alejar la familia de ese espíritu y vivir solamente él ahí. Bueno, nunca hubo como esa posición de él quererme fundamentar a mí en eso. Nunca él trató como de enseñarme o de instruirme en lo que son estas cosas. Él siempre mantuvo un cuidado conmigo. Pero sí, uno siempre encontraba personas que le enseñaban oraciones, ¿entiendes? Le enseñaban oraciones, le enseñaban resguardo, que si uno se encontraba en un problema, uno lo podía hacer. Y según ellos, eso resguardaba a uno. Pero lo más poderoso es que cuando hubo un tiempo que la cuñada de mi papá, porque él tenía 2 esposas, entonces la cuñada de mi papá era una mujer que era una bruja. Wow. Ella era una hechicera fuerte de aquí del sur, que muchos la conocieron. Esa mujer era una mujer terrible. En la hechicería, ella hacía noche de vela. Era tan tal que esa mujer, la mortaja que tenía era de dinero. Era de cuarto, la mortaja de 1000, de 500, de diferentes papeletas. Y mi papá me cuenta que hubo una vez que ella jugó un número. Entonces cuando ella jugó el número, la mujer se sacó y ese día ella se emborrachó. Y él dice que ella llegó allá a la casa de la mamá, de la esposa de mi papá. Y cuando él llegó allá a la casa, él dice que él estaba borracho y que la mujer llegó, la bruja llegó, y cuando la bruja llegó le escupió la cara. Y él dice que cuando ella le escupió la cara, dice que ellos se transformaron. Wow. Y se fajaron, empezaron a pelear. Y cuando empezaron a pelear, él dice que ella tenía un rey que le dicen San Montañita. Ese es un rey del agua. Y él dice que él tenía Candelo, como era quien lo gobernaba a él se le manifestó Candelo. Y cuando esas dos gentes se agarraron y empezaron a pelear, él dice que a él le salió un colmillo, le salieron 2 colmillos. Wow. De la boca, y él dice que él le tiró una mordida a ella, y cuando la fue a morder a ella, a quien él agarró fue a la cuñada de él. Entonces cuando él mordió a la cuñada de él, la tuvieron que sacar prontamente y la tuvieron que llevar a poner una intetánica. Es decir, que quien la mordió a ella no fue algo normal. Wow. No fue algo natural, porque a los que le ponen intetánica son a las personas que la muerde un burro, sí, claro, que la muerde un caballo. La antitetánica es porque ya esa infección corre por la sangre de esa persona. Corre por la sangre. Y llega a producirle hasta una muerte letal. Así es. Si no proceden rápidamente con esa persona. Entonces le pusieron la antitetánica porque él le había... La había mordido. Entonces yo digo que esto no fue algo normal tampoco. Eso fue algo que se salió de lo natural. Dios mío. Y luego de ese pleito, entonces, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Cómo todo volvió a la normalidad? Bueno, no normal, después, porque la interrupción la hubo fue cuando él mordió a la cuñada. Okay. ¿Entiendes? Cuando él mordió sí, ahí se paralizó todo, porque mordió a la persona que no tenía que morder. ¿Entiendes? Pero él dice que si él la muerde a ella, a la bruja se muere. Porque que estaban transformados los dos, estaban en otra dimensión. ¿Entiendes? Lo que se estaba peleando no era algo natural, no era algo terrenal. Dios mío, era un pleito de demonios. Era un pleito espiritual. Aunque estaban en lo físico, había un pleito espiritual. ¿Entiendes? Ellos estaban en el cuerpo, pero tenían cualidades que no eran del cuerpo. Dios mío. Y en algún momento de tu vida, esos espíritus que tenían tus padres, te llegaron llegaron a interferir en tu vida, llegaron a manifestarse donde tú estabas, sea en sueño, sea de manera física, de manera literal o de manera en visión. Bueno, cuando yo en realidad vine al Evangelio, cuando yo inicié, que yo empecé a orar de madrugada, yo tenía en realidad una batalla, y era que yo no podía dormir, porque cada vez que yo cerraba los ojos, yo sentía ese espíritu que venía como a ahorcarme.
No sé, muchas personas lo han sentido ese espíritu. Es cuando tú duermes, como que viene como en forma de sombra y empieza a ahorcarte. Yo duré un cierto tiempo largo que ese espíritu me visitaba. De tiempo en tiempo me visitaba como para ahorcarme. Wow. Entonces yo digo que, porque después que uno entra a Cristo, uno es nueva criatura. Es decir, que las cosas cambian y ya tú empiezas a golpear lo que es el mundo espiritual. Es decir, que lo que le hace la guerra a tu familia, tú le vas a hacer la guerra a eso, porque ya tú entraste a otro nuevo mundo, que es el mundo de la luz. Wow. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo no puede andar en tinieblas. Así es. Porque la luz de Cristo está dentro de él. Wow, terrible, terrible, impresionante, mi hermano. Cómo ver que el mismo poder de Dios te guardó, a pesar de tener casi al mismo diablo dentro de la misma casa. Sin embargo, Dios te guardó y el propósito de Dios salió a relucir por encima de todo lo que viviste. Pero cuéntanos acerca de tu vivencia, porque me explicaste también detrás de cámara de que tuviste una vida pasada antes de convertirte, que fue un proceso tremendo, el engranaje ya de arrepentirte y buscar a Dios. Bueno, el proceso mío empezó en Semana Santa del 2014. Empezó el proceso mío. Lo que pasó fue que yo salí con una sobrina mía, que ella es homosexual, y cuando salimos estábamos en una discoteca que hay aquí, que las cerraron, que se llama Bolidico. Entonces cuando estábamos ahí, ella me dio una gorra para que yo se la agarrara. Cuando yo le agarro la gorra, entonces ella salió por ahí, yo me quedé solo. Y para los que no entienden la palabra gorra, quiere decir sombrero, porque hay personas que están en otro país. Amén. Sí, un sombrero. Entonces cuando yo se la agarré, ella me tomó el sombrero y me lo dejó. Entonces de repente hubo alguien que corrió y me arrebató el sombrero. Entonces cuando ese alguien me lo arrebató, salió corriendo. Ese día no había luz, la música estaba puesta era con una planta eléctrica que tenían prendida. Entonces cuando alguien me arrebató el sombrero, que yo salí corriendo, cuando yo salí corriendo, de repente venían como 3 personas en un motor. Se le dice moto en algunos países. Sí. Y cuando ellos venían de frente, ellos venían sin luz. Y cuando yo salí de frente, entonces el motor me batió de frente. Uf. El motor me chocó de frente. Entonces cuando el motor me choca de frente, que yo caigo, entonces del otro lado hay un hombre que está arrancando un carro. Y el hombre que está arrancando el carro frenó rápido porque me iba a terminar de atropellar. Dios mío. Entonces el hombre que estaba en el carro se bajó rápidamente, me tomaron, la sobrina mía que era homosexual que andaba conmigo, agarraron y me llevaron rápidamente, me llevaron al hospital, ¿entiendes? Pero hubo algo terrible que pasó y fue que esa noche una hermana mía que es cristiana me hizo el llamado y me dijo vámonos para la iglesia. Vámonos para la iglesia. Y yo le dije que sí, que iba para la iglesia. Pero le saqué la vuelta y en vez de ir para la iglesia me fui para la discoteca. Entonces, yo le aconsejo a muchos jóvenes que Dios es real. ¿Entiendes? Porque si yo hubiese escuchado la voz de Dios en esa noche, eso no me hubiese pasado. Pero todo era un propósito de Dios. Pero no todo se acaba aquí. Después que yo tengo el accidente, yo sigo en el mundo. Yo no me arrepentí. Yo seguí en el mundo, seguí con las mujeres, seguí con los jóvenes en parranda y todo eso. Y me olvidé de Dios, me olvidé que en realidad Dios me hubiese librado de la muerte. Pero cuando a pasar el tiempo, que los tiempos empiezan a pasar, entonces yo entré en lo que era una depresión. Wow. Porque donde se me dio el golpe, cuando tuve el accidente, eso ahí empezó como a dolerme, empezó como a molestarme. Entonces yo empecé a entrar en depresión y el diablo empezaba a ministrarme. Y el diablo me decía, tú te vas a morir, eso te va a matar. Y era tan tal que hasta en sueño, el diablo me ponía sueño de que yo tenía cáncer ahí. Wow. Yo soñaba que tenía cáncer. Y a través de personas que hubiesen muerto, el diablo lo ponía yo en sueño. Lo introducía como demonio para que me dijeran en el sueño que yo tenía un cáncer. ¿Entiendes? Entonces, en medio de ese proceso de depresión que yo pasé, yo me puse así, flaquito. Porque eso es lo que provoca la depresión. La depresión, cuando empieza en la vida de alguien, va como calcomiendo, te va desgastando, hasta que tú llegas a un estado que ya tú no eres nada. Que tú eres una simple persona. ¿Entiendes? Entonces,
cuando yo empecé, que caí en esa depresión y todo eso, hubo un momento que yo, aún estando descarriado así, yo le oraba a Dios de que tuviera misericordia de mí, de que se apiadara de mí. Y hubo un día que yo llegué a una situación que yo hablaba con mi mamá, y cuando yo hablaba con ella, yo le decía: estoy mal, me siento que me voy a morir. Y llegaba un momento que yo me sentía el cuerpo frío, totalmente frío. Los muertos no son calientes, cuando una persona muere se pone fríita. Sí. Entonces llegaba un momento que yo me ponía la mano en toda parte, buscándome a ver si estaba caliente, y era frío, como el espíritu de la muerte. Wow. Era frío, paraba frío, y esa batalla y la depresión acabando conmigo. Entonces hubo una vecina un día que habló con mi mamá y le dijo para que me llevaran donde un hechicero, donde un brujo, porque yo estaba pasando una situación que tal vez podían pensar que me tenían vendido. Sí. ¿Entiendes? Entonces ella le dijo a mi mamá que yo me estaba muriendo parado, que me llevaran donde un brujo para ver qué era lo que me estaba pasando. Pero ya mi mamá era cristiana, ya había una parte que era cubierta porque había un propósito. Entonces ella le dijo: no, a él yo no lo voy a llevar donde brujo, a él yo lo tengo puesto en la mano de Dios. Wow. Le dijo mi mamá a ella. Entonces cuando yo me sentía mal, mi mamá me decía: cree en Dios, confía, ten fe. ¿Entiendes? Entonces yo empecé a tener fe, pero no me arrepentía. Aún estando en esa situación no buscaba de Dios. Wow. Pero lo profundo pasó en diciembre, el 25 de diciembre del año 2015, donde yo me preparé. Cuando eso yo tenía 3 novias, ¿entiendes? Aún estando así en depresión, y yo me preparé y todo, me preparé para el 31, porque en los campos consiste en que tú compras ropa nueva para esos días, y yo me preparé. Entonces yo no sabía que Dios iba a tratar conmigo tan fuerte así. Entonces cuando me preparé para el 31, cuando llegaron ese día, se me fue un poco la depresión, porque tu mente, tú como que la entretienes. Sí. Entonces la depresión se alimenta más es en la soledad. Cuando te encuentras solo. Cuando te encuentras solo es que en realidad la depresión se alimenta. Por eso esas personas que se sienten depresivos deben de buscar ayuda y no estar tanto solo, porque ahí es que el espíritu de depresión en realidad se alimenta cuando tú te encuentras solo. Pero cuando tú encuentras un apoyo o alguien que te dé cariño, esa cadena se puede romper. Entonces el 24 de diciembre yo me preparé todo para el 25. Entonces cuando me preparé el 25 para salir a la fiesta, yo no sentía mucho salir, pero habían los amigos míos que me estaban invitando que vayamos para juntarnos allá. Y de repente el 25, me acuerdo como ahora, el 25 de diciembre yo me puse mi ropa. Yo tengo un hermano que se casó el 24 de diciembre. Sí. Entonces cuando me pongo la ropa, yo bajo para la música, bajo para el bar. Entonces cuando estoy en el bar me siento inquieto, siento como esa presión, pero como espiritual, que me tiene como demasiado inquieto en medio de la música. Y yo estaba muy entretenido adentro del bar, y cuando estoy entretenido, que dan las 10 de la noche, de repente yo escucho que esa voz que me dice: sal de aquí. Escuché esa voz audible que me habló en mis oídos: sal de aquí. Y la voz fue tan terrible que me habló, que yo no pude quedarme ahí. Inmediatamente yo escuché la voz que tronó, que me habló en los oídos. Yo salí de donde yo estaba, ¿entiendes? Pero para mí que esa voz fue Dios, porque solamente Dios puede hacer algo así, que tú escuches esa voz y tú salgas para afuera, donde tú tengas una música y te entretenido. Entonces cuando yo salgo para afuera de la música, entonces algo me ministra que me vaya para donde mi hermana, que se casó el 24. Entonces la voz volví y me dijo: te quiero en la casa. Audible. Me dijo la voz: te quiero en la casa. Entonces cuando la voz me habló que me quería en la casa, yo no desobedecí. Yo obedecí, cogí para la casa. Y cuando llegué a la casa, yo encontré un tratado, de esos tratados que tienen atrás la confesión de fe. Y fue tanto lo que yo estaba pasando que no sé si me di cuenta lo que yo estaba haciendo. Y yo agarré el tratado y lo leí atrás, y donde tiene la confesión de fe. Entonces yo leí esa confesión de fe, y esa noche acepté a Cristo.
Wow. Porque lo que estaba pasando en mi vida era como algo fuerte, era como algo extraordinario. Y agarré y acepté a Cristo esa noche. Entonces, después de esa noche que yo acepté a Cristo, entonces yo sentí un cambio en mi vida. Wow. La depresión se fue. Dios mío. La depresión me soltó. ¿Entiendes? Hubo como un rompimiento en el mundo Gloria a espiritual Dios. cuando yo leí ese tratado por detrás. Entonces de ahí en adelante empieza lo que es mi vida cristiana. Yo empiezo a afirmarme en el camino de Dios, pero venían los días fuertes, porque venía el 31 de diciembre, donde es que en realidad tú tienes la prueba fuerte. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, Fin de año. Fin de año. Entonces cuando llega el 31, ahí es que yo en realidad tengo la prueba, porque ya tengo 5 días que soy cristiano, que acepté a Dios, que el Señor trató conmigo. Amén. Entonces cuando el 31, tengo la batalla de que quiero volver a la música, pero siento que ya soy cristiano. Siento que ya le sirvo a Dios y que no puedo defraudarle. Entonces, el 31, yo me puse mi ropa nuevamente y salí para el bar de nuevo. Pero cuando voy camino al bar, que voy bajando, yo siento como esa fuerza positiva dentro de mí que me sostiene para que no vaya. Wow. Y que me detiene. Y cuando voy bajando para allá para el bar, esa fuerza como que me jala para atrás, yo para adelante y la fuerza para atrás. Sí. Y la administración no vaya, no vaya, no vaya. Y el Señor me ministraba. Hasta que de repente, porque el diablo es astuto. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él no simplemente anda así, él también tiene personas. Sí. Porque cuando yo quería bajar, entonces aparecieron 2 amigos míos. Y yo esa noche no tenía ni un peso. Y cuando ellos aparecieron, que es cierto, hay uno que es evangelista hoy en día, que me lo gané para el Señor, la gloria de Dios. Ellos agarraron y me dijeron a mí, tú no quieres ir para el bar, tú no quieres bebida. Me dijeron, el cuarto que tú no tienes, toma cuarto, porque el diablo toda te la pone fácil, para que tú entres en su juego. Y cuando ellos me dijeron así, entonces la mente empezó a caminarme, a trastornarme, que fuera y que fuera y que fuera, y yo no quería. Y ellos hasta me agarraron para llevarme a la fuerza, pero había algo en mí que no le permitía a ellos que yo me llevaran. Dios mío. Y me agarró uno de una mano y otro de la otra para bajarme a la fuerza. Y había algo en mí que no permitía de que ellos me bajaran hasta que me soltaron. Entonces esa noche, a las 10 de la noche, cogí para la casa y me puse a orar. Hasta el día de hoy. Dios Soy mío. cristiano desde el 2015. Ya voy a cumplir 8 años en el Evangelio. Wow. Terrible, terrible, terrible testimonio lo que has contado acá. Ahora yo quiero entrar en el mismo segmento, pero en la otra escena. Y es que contaste una vida pasada en el mundo. Ahora vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué papel juega Dios en tu vida? ¿Y qué tan constante tienes manifestaciones divinas en tu ministerio, en todo lo que tiene que ver en el trayecto evangelístico de tu vida? Bueno, lo que Dios ha hecho conmigo ha sido algo demasiado poderoso. Amén. Me siento muy, muy agradecido de Dios, porque cuando tú en realidad no eres nadie, entonces el Señor te saca y te hace alguien. Wow, amén. Porque la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado agarró Dios para avergonzar a los fuertes. Así es. Entonces yo me considero que soy uno de esos vil y menospreciados que estaban en el mundo, que el Señor lo ha tomado para su gloria y para su honra. Wow. Y aquí en el proceso del Evangelio, yo he podido ver, en realidad he podido ver la mano de Dios, porque después que yo me convertí, las cadenas en mi familia empezaron a romperse. Lo principal, cuando mi papá no quería saber del Evangelio, no quería saber de Cristo, él decía que él nunca se convertía, que él era católico, apostólico y romano. Y que nadie lo sacaba de ahí. Dios mío. Pero lo profundo era que yo tenía una fe inquebrantable, porque eso es lo que necesitamos, fe. Y yo me dediqué a Dios, empecé a buscar a Dios, empecé a orar a Dios, estaba que amanecía de rodillas buscando a Dios, buscando presencia. Y las cadenas empezaron a romperse. Y era tan tarde que yo tenía sueños que yo me soñaba sacando arañas de la casa, sacando arañas para afuera, sacando arañas. Y el último sueño que yo me hice fue que yo saqué 7 arañas. Y yo pude entender que eran 7 principados que estaban operando en mi casa. Wow. Eran 7 demonios que estaban operando en mi casa. Y después que yo tuve ese sueño de esas 7 arañas, que las saqué para afuera, entonces mi papá
dijo, ya yo no puedo estar así. Tú eres el hijo más pequeño mío y está en la iglesia y yo me siento orgulloso de ti. Dios mío. Yo no puedo estar así, yo voy para la iglesia. Wow. Y agarró y se fue a la iglesia, se fue con y allá se convirtió. Gloria a Dios. Aceptó al Señor. Un hombre que decía que no aceptaba a Dios, un hombre que decía que era católico hasta la muerte. Un hombre que decía que era católico hasta morir, pero yo he entendido que no hay cadenas que Dios nos rompa. Dios mío, muy fuerte. El hombre que Candelo usaba, ahora lo usa. Ahora lo usa Dios. Eso es lo profundo. Y el eso, hombre que el diablo usaba. Y esa es la vergüenza que le estamos causando al infierno. Le estamos causando al infierno, pero no tanto eso, sino que yo también me siento regocijado con Dios, porque a través del tiempo Dios ha ido haciendo cosas grandes conmigo. Me ha estado moviendo también en el ministerio, he estado abriendo puertas. Qué bendición. ¿Entiendes? También he estado abriendo puertas de plataformas, de YouTube para uno. Amén, amén. Sí. Al final vas a dar tu nombre y cómo te pueden conseguir en la plataforma para que sí, yo tengo la un juventud canal, se identifiquen contigo, amén. Y amén. Puedan escuchar los contenidos que Dios ha estado trayendo a través de tu ministerio. Amén. Vives aquí en San Juan. San Juan, sabes que se categoriza por ser una zona donde la idolatría ha hecho mucho estrago. Sí. La brujería ha hecho mucho estrago. Y es fuerte que un ministerio esté creciendo en San Juan cuando la opulencia y cuando el contraataque del enemigo está en un auge muy fuerte, muy alterado. Sabemos que los ministerios van a crecer con más presión, con más lucha, con más batalla, pero cuando lleguen a crecer, van a sacar al diablo de San Juan. Entonces, en tu ministerio, en el trayecto de tu ministerio, en la travesía del caminar, ¿qué experiencia has tenido acerca de las idolatrías, de la hechicería, del ocultismo dentro del pueblo de San Juan? Bueno, dentro del rol del mundo espiritual, esto aquí es un barrio peligroso. Hablando en sentido espiritual, y la gente que se han dimensionado en niveles espirituales se dan cuenta. Porque yo empecé a experimentar algunas cosas cuando yo inicié el evangelio. Y es que cuando yo empecé a orar de madrugada, en eso de la 1 de la madrugada, en los perros a larga distancia ellos empezaban con ladridos, empezaban a aullar, empezaban a ladrar y ladridos fuertes. Entonces hubo una noche que yo estaba de rodillas ahí en mi casa, estaba orando, yo era nuevo creyente, y cuando estoy orando de rodillas yo siento que los perros empiezan con ladridos indecibles, estaban ladrando, y de repente yo siento que esa opresión demoníaca viene caminando toda la calle. Pero yo siento que lo que viene y lo escucho viene con una cadena. Mucha gente de aquí han escuchado eso. Y yo siento que lo que viene arrastrando esa cadena y dando cadenazos. Y viene arrastrando y viene sonando como con una bota. Y cuanto lo que era que venía arrastrando la cadena, de repente yo empecé a temblar. Y empecé a sudar porque yo era un nuevo creyente y no estaba impuesto a sentir esas dimensiones tan espirituales y tan manifiestas de esa manera. Y cuando empecé a sudar, de repente yo siento, mientras más se acerca la opresión más fuerte se pone y los perros maullan. Entonces de repente, cuando lo que está llegando a mi casa, yo de repente me paré de orar, me acosté en la cama y me arropé de pie a cabeza, me dio miedo. Entonces cuando me arropé de pie a cabeza, lo que era, empezó a caminar por el lado de la casa y empezó a darle cadenazo a la tabla. Wow. Y yo escuchaba literalmente, escuchaba yo los cadenazos, así como eso le daba cadenazo a la casa. Entonces, después al otro día yo empecé a preguntarle a gente que sí escucharon y nadie escuchó, porque lo que se estaba moviendo espiritualmente. ¿Entiendes? Y aquí en San Juan de la Maguana, es como muchos dicen, aquí los ministerios no es lo mismo que en Santo Domingo. Crecer aquí un ministerio, tú mantenerte aquí en Dios, en un ministerio, tú tienes que ser guapo y pagarle el precio. ¿Entiendes? Porque San Juan no es cualquier cosa. Aquí tú tienes guerra, aquí tú tienes batalla. En la capital tú fluyes más rápido. Sí. ¿Qué ha sido lo más extraordinario, lo más fuerte que has escuchado concerniente a esa misma manifestación en la provincia de San Juan por completo? ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido en cuanto a esa misma manifestación de la operación demoníaca
en la provincia. En el mundo espiritual. Sí, en el mundo espiritual. Lo que más me sorprendió en el mundo espiritual, en lo que yo he experimentado, cuando yo oraba de madrugada, allí en mi casa, toda la noche, yo dejaba, en mi casa dejaban trate en la mesa. Eso es lo que más me sorprende. En mi casa dejaban trate. Entonces yo empezaba a orar. Entonces cuando yo empezaba a orar, de repente yo sentía ese personaje que llegaba. Como invisible o no invisible. Entonces cuando él llegaba, él cogía los trates de la mesa y lo empezaba a estrellar. Empezaba a estrellar los trates de la mesa. Entonces cuando lo empezaba a estrellar, yo me asustaba y de repente yo me paraba y acechaba a ver si había alguien y no había nadie. Nada había. Entonces cuando me acostaba volvía de nuevo lo que era. Y empezaba a estrellar los trates de la mesa. Entonces hubo una noche que yo cogí valentía. Y le dije a Dios, yo voy a ver, Dios, si tú eres real. Y te digo lo que yo hice. Agarré un poquito del aceite ungido. Que es el aceite que usamos, que es simbología de la unción del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Cuando tú usas eso en simbología del aceite del Espíritu Santo, eso tiene poder. ¿Entiendes? Y agarré y quité todos los trastes de la mesa esa noche y puse un candado. El candado de la casa. Una primera noche yo puse el candado y no lo ungí. Y cuando puse el candado, el espíritu volvió y agarraba el candado y batía la mesa. Empezaba a batir la mesa al paso con el candado. Entonces yo dije, yo voy a experimentar ahora si Dios es real la segunda noche. Y agarré el candado y lo ungí. Le metí aceite al candado y le oré al candado y lo puse. Y le dije, y si Dios es real, esta noche no va a venir y no le va a poder poner la mano al candado. Y agarré y puse el candado esa noche. Y esa noche cuando ungí el candado, el espíritu llegó, pero no le pudo poner la mano. No le puso la mano al candado. Entonces la segunda noche se lo dejé sin ungírselo el candado. Y volví y le puso la mano. Es decir, que hay un poder. ¿Hiciste 3 pruebas? Hice 3 pruebas. Dios mío. Es decir, que para salir de duda. Claro, para salir de la duda. Entonces, esas han sido las cosas fuertes que yo en realidad he experimentado en el mundo espiritual. Hay más fuerte de ahí. Amén. No, vamos a hacer una segunda parte, porque en la segunda parte vas a explicar de toda la experiencia vivida en el mundo espiritual, aquí en esta provincia de San Juan, de todo lo que has vivido. Yo sé que son muchas cosas. Y sé que hay un pueblo que se identifica contigo porque hay una juventud que necesita una palabra fresca, linda del Señor, así como la tienes tú. Amén. Amén. Quiero que dirijas una oración breve a esta audiencia que ha estado escuchando esta palabra de poder. Amén. Ok. Padre, gracias. En este momento te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder, Padre amado. Te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo fluyendo, Dios mío, Padre, Espíritu Santo de Dios, y obrando en cada una de las personas que nos están escuchando a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor Padre, que sea usted, Dios mío, rompiendo esa cadena, Dios mío, esa cadena que lo atan, Padre amado, esa cadena, Dios mío, Padre Espíritu Santo, que no lo dejan avanzar, que no lo dejan sentir tu presencia, Padre eterno, que seas tú rompiendo toda cadena, rompiendo toda atadura, Padre amado, rompiendo toda ligadura, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que el poder y la unción del Espíritu Santo traiga liberación, Padre amado, traiga libertad, traiga rompimiento, Padre, a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga esta vasta audiencia que ha recibido esta palabra poderosa. Gloria al Señor. Recuerden suscribirse a esta plataforma, activar la campanita y comentando en la cajita de comentarios todas las cosas que has vivido, todas las cosas que has escuchado y lo que más te ha impresionado de este grandioso testimonio que yo sé que ha bendecido un sinnúmero de personas. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano Natanael Encarnación. Me pueden seguir a través de la red YouTube como Natanael Encarnación Oficial. Ese es mi canal de YouTube, ahí me pueden seguir. Amén. Y también en Facebook así mismo. Natanael Encarnación Oficial. Amén. Ya ustedes saben, señores, hay contenido en YouTube que sé que te va a bendecir de una manera poderosa y especial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.